Bones collacios y bien llegados otra semana más a la caja de Pandora. Aquí estamos, esta vez en conexión internacional, porque tenemos a nuestro compañero Jorge en Amiens, no menos, en Francia. Pero bueno, gracias a estas tecnologías podemos seguir haciendo el programa aunque lo tengamos per yoñe. Así que, Jorge, tienes suerte porque aunque te es yoñe, vas a poder agarrar el papel con el tema de esta semana. Así que... ¿Llegarán aquí o? Yo creo que sí. A ver. Pero a ver, paso. ¿Dónde me lo mandes? Por ahí. ¿Aquí? ¿Tienes luz? Sí. Ok. Aquí está. Llegó. ¿Qué opináis de la subida del precio de la luz? Bueno, cargadín el tema. Es un tema bastante de actualidad. Y va a serlo, porque no va a parar de subir en todo el invierno, ¿eh? Yo no sé a dónde va a llegar la luz, no sé, tendremos que venderlos un riñón para pagarlo. Y ahora mismo tengo que tener las luces encendidas, así que no podemos tardar mucho en grabar, que yo hago esto. Yo también las tengo en CESES, pero bueno, paga la residencia, no pasa nada. Pues el Vamos tema de a tener que patentar el forno a pedales. Sí. El tema de la youth es un tema que a mí me impresiona porque no sé, yo no sé qué solución, bueno, sí lo sé, pero bueno, que tiene una solución complicada y la gente de a pie que no tiene, quiero decirte, unos ingresos extraordinarios, pagar esos precios de la youth supone una dificultad enorme. Pues sí. A mí prestaríame decir que esto viene en parte por la descarbonización que fiximos un pouco a la trágala, que tuvo en Asturias unos resultados malos, porque, tamén había muchos empleos nes térmiques que non sei se non hubo ninguna alternativa. Bueno, Desviáronse les térmiques e ya está. Y Falta Decían que iba a haber una transición verde, pero al final no hubo transición, hubo ruptura a seques. Ya, eso yo lo que iba a decir yo, que está bien acabar con los térmicos porque, bueno, no hay una forma de energía para nada rentable, porque no, porque el carbón no hay una fuente de energía, porque no, porque ya pasó su momento, pero claro, en un poder calorífico bajo. Claro, el cambio debería ser gradual, a cambiar a otras formas de energía, más molinos eólicos o lo que fuese, y no fascina. Acabamos con una forma de energía que teníamos y ahora tenemos que traerlo de otro lado. Ahora estamos con el gas, que digo yo, bueno, pasamos del carbón al gas, ya que aforramos, pero aforramos las emisiones de CO2, pero estamos pagando la luz a un precio excesivo, que vamos, y más que va a subir por el invierno. No entiendo. Además, y lo triste de verdad es que hay mucha gente que se está forrando muchísimo con este tema y siente que está ganando muchos millones de euros a costa de que otra gente lo pase mal y tenga que pasar frío en su casa o no tenga con qué prender un forno. La cosa es que, claro, el tema de la luz tiene lo comprado 4. Y pues ellos son los que manden y los que pueden poner el precio que quieran, porque es que no hay nadie que pueda. Además, yo y ahí que ahora que están los precios así nada altos, que también aprovechando para sacar el agua de los preses y producir energía hidráulica, que ya es muy barata de producir y así por las diferencias de precio tener un mayor beneficio. Hay que ser un poco hijo. Lo demás. Sí, hubo prácticas empresariales que no tienen nombre. Y también todo esto hay que decirlo, que tienen una connivencia del gobierno, porque los únicos que pueden hacer de aquí para pararlo es el gobierno de España en este caso, y que bueno, sí bajó el IVA, eso ya es verdad, pero igual hay que dar pero eso yo como más. Y como poner una tirita, una herida en la aorta. Sí. No te va a servir de nada. La solución está clara y es que es necesario que para estos temas haya una empresa pública que dé un servicio y no sea un negocio. Porque cuando tienes una cuestión tan importante como la luz, que es un bien básico para todo el mundo, y lo tienes en manos de quien que se esté lucrando, pues corres este riesgo de que pueda pasar estas cosas. Para mí, yo soy de la misma opinión que Jorge, debía ser la empresa pública la que
gestionara todos estos temas, o por lo menos en parte para que no se, lucrándose 4, fastidiaren a un país entero. Porque la solución que yo veo a esto es, claro, faltan más energías renovables, más energías verdes, o centrales nucleares, pero claro, eso ya hay otro tema aparte. Ahí yo lo que voy a decir, que yo al final el precio de la luz tiene un sistema y lo que tiene que cambiar no es tanto la forma de comercializarlo como la forma de producirlo. Sí que una empresa de energía pública puede servirte, pero lo ideal es cambiar el modo de producción. Igual lo que tiene que pasar de los no renovables a los renovables va a llevarnos un poco tiempo, entonces en ese medio tiempo igual lo que teníamos que hacer era echar mano de la energía nuclear. La energía nuclear que nosotros traemos de Francia es muy rentable y muy, muy poco contaminante y muy segura. Y muy la más segura de todo, porque los accidentes nucleares son complicadísimos si no hay, qué sé yo, si no hay un tsunami. Y evidentemente, claro, si pones una central nuclear en medio de Castilla y León, no va a haber un tsunami. Si en algún momento conseguimos hacer la fisión nuclear en medio de la fusión, pues sería la solución energética a todos nuestros problemas en este diseño, porque... Pero para eso todavía falta mucho. Y te digo, hay proyectos, por ejemplo, había un proyecto para un cementerio de residuos nucleares de un pueblo, no me acuerdo el nombre, en Castilla-La Mancha, que ya era el propio pueblo que quería, porque iba a significar empleo, iba a significar un futuro. Aquí, en España, solo tenemos un cementerio nuclear que está en Huelva, en el Cabril, pero claro, no sirve para residuos radiactivos de alta energía, solo sirve para de baja y media. El resto también tenemos que mandarlos para Francia, con el gasto que eso supone. Así que al final, a ver, y eso, en medio de Castilla no vas a tener un tsunami. ¿Qué va a pasar? ¿Un terremoto? No tiene sentido escapar de esas energías por medio de una catástrofe que ya es como si dices, bueno, y si caigo en un charco a fuego. yo creo que no tiene sentido, pero bueno, no se fai, por desgracia. Así que, bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Qué opináis vosotros? ¿Estáis también algo picaos con el tema de la subida de la luz? Dejémoslo en comentarios y vémonos en el próximo programa. Adiós. Adiós.